El Ministerio de Curación, capítulo 11, parte 2. La obra en pro de los intemperantes. Grabación 929. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Amados hermanos, es un placer para un servidor recibir juntos un nuevo día y esta hermosa oportunidad. Estamos asistiendo al fin de la semana y ya pronto tendremos la delicia, el oasis, la pausa semanal el sábado. Así que estoy desde este momento augurando para todos ustedes un día verdaderamente de solaz, de reposo y de descanso. Vamos a tratar algunas cosas muy sencillas y tal vez muy breves en esta oportunidad que van a complementar las ideas del capítulo que estamos estudiando. Me refiero al complemento de la primera parte. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dirija, vamos a orar, vamos a agradecerle. Amado Señor, agradecidos por la vida, agradecidos por el incomparable don de tu presencia, por el consuelo que esto nos ofrece y porque en medio del dolor que vive esta humanidad, tú nos has revelado grandes cosas y nos has cubierto en tus brazos de amor para que no recibamos el flagelo emocional que esta humanidad está viviendo. Ayúdanos, Señor, en este sentimiento de gratitud a corresponder a tanto amor y de especial manera hacernos partícipes de cómo podemos atender las necesidades que nuestros prójimos, nuestros vecinos, nuestros semejantes tienen en este sentido. Danos el don de tu Santo Espíritu y particípanos para poder celebrar juntos con la humanidad que te recibe la libertad que da el ser hijos e hijas de Dios. Perdona todas nuestras faltas y aconséjanos pues, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, la humanidad está bajo el flagelo y bajo toda esta situación emocional en la cual se encuentra. En primer lugar, me admira, de verdad que me llena de asombro y de gratitud que el Señor se haya anticipado con tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo de anticipación y de antelación. Dios sabía que en estas instancias finales de nuestra historia en esta tierra, la situación emocional, la disfunción mental y todos estos problemas que tienen que ver con el comportamiento de los hombres iban a llegar verdaderamente a su clímax. Creo que en algún momento he comentado para ustedes que los expertos han analizado esta cuestión y han sostenido que para el año 2020 esta va a ser la segunda causa después de las enfermedades cardiovasculares. Así que nos estamos aproximando con vértigo a un momento verdaderamente traumático y doloroso desde el punto de vista emocional de la gente, ¿no? Hoy por hoy pareciera ser que el común denominador de la sociedad es la culpa, la adicción en cualquiera de sus formas, la ansiedad, la depresión, la angustia, el suicidio y cada una de estas cosas pues que tienen bajo un látigo a todos aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Bendito sea el Señor que en sus brazos de amor nos ha brindado un refugio a nosotros. El Señor nos ha dado también una esperanza. El Señor nos ha confiado un mensaje. El Señor nos ha llenado de protección y de cuidado. El Señor ha sido verdaderamente propicio y solícito en favor de cada uno de nosotros y cómo debiera despertar esto nuestra admiración, nuestro reconocimiento, nuestro amor y nuestra gratitud. Yo me pregunto a menudo, ¿qué sería de mi vida, hermanos, si Jesús no hubiese intervenido como lo ha hecho? Tantos momentos difíciles por los cuales hemos tenido que pasar, ¿no? Tal vez tú lo has pasado, yo también, yo he llorado, hermanos, he sentido el látigo, ¿no? De los golpes que da la vida y después de analizar algunas cosas con respecto a la depresión, he podido llegar a la conclusión que en algún momento de mi gran crisis pasé por eso
no quise comer, miraba un poco hacia atrás tratando de buscar las razones por las cuales el cielo me había recompensado de manera tan dolorosa, pensaba yo. No quise vivir bajo esa condición, desarrollé complejos, un sentido de inferioridad y una serie de situaciones que en el aspecto sintomatológico estaban simple y sencillamente señalando que había caído en una depresión. Lo único que me decía a mí que realmente estaba en esa situación era una cosa nueva y extraña que experimentaba. Era como si el pecho se me juntara con la espalda, como si algo me comprimiera profundamente hacia adentro. Yo recuerdo que alguna vez, estando convaleciendo después del accidente, el psiquiatra de turno ordenó para mí algunos ansiolíticos, algunos medicamentos y fármacos como para que pudiera conciliar el sueño. Pues realmente yo no tenía ningún inconveniente con el sueño, pero él estimó que era mejor hacerlo y tenerme bajo sosiego, entre comillas. Y esa noche, después de la prescripción que hizo el especialista, yo recuerdo, hermano, yo no tenía esta luz que hoy por hoy el Señor ha hecho brillar en mi senda, ¿no? ¿Y cómo les parece que me dieron las enfermeras de turno también, me dieron los medicamentos, me dieron eso? Y yo recuerdo que amanecí al otro día con una sensación espacial completamente cambiada. Era como si lo que yo veía siempre frente a mí ahora estuviera al contrario. Fue una cosa tan extraña que no puedo explicar, y sumido en una tristeza, todo lo veía gris. Fue una cosa tan dolorosa, hermanos. Mustio fue mi ánimo, mi espíritu en ese momento completamente amargado y pesaroso. Realmente mi mirada estaba perdida, se hundía en el vacío, hermanos. Parecía que no había ninguna esperanza. Y el efecto de ese medicamento me hundió tanto y tanto. Y la noche siguiente le dije a la enfermera, no consumo más una cosa de esas. Me dijo, por favor, lo hace bajo su responsabilidad. Yo voy a consentir en este sentido, pero usted no vaya a decir nada. Y efectivamente nos pusimos de acuerdo y así fue. De manera, hermanos, que yo me pregunto ahora, tan fácil, al ver que es tan fácil que la humanidad descienda y descienda en su aspecto emocional, yo no sé cómo logré salir de esa situación, hermano. Yo todavía no me explico, sino por la poderosa intervención de la deidad, la mano amiga del Señor, ¿no? Ese corazón amante que se extendió hasta mi dolor, entendió mi angustia, me comprendió, me animó y me sacó de eso, sin fármacos, sin medicamentos, sin consejería, sin nada de esas cosas, simplemente la fortaleza que Dios da. Bueno, mis apreciados hermanos, Dios se ha anticipado a este dolor, Dios lo sabía, y sabía que su pueblo se iba a encontrar, digamos, en condiciones muy, pero muy precarias para atender esta situación del hombre moderno. Tal vez nos íbamos a considerar incompetentes, íbamos a considerar la palabra de Dios como inoperante, y entonces por esa razón nos ha revelado de una manera tan clara estos aspectos, estos capítulos, tomos y ejemplares, luz y revelación como la que hay aquí. Yo reconozco que hay detalles de tipo terapéutico que tienen que ver con metodologías y estrategias que hoy por hoy se desarrollan y se han implementado para poder ayudar de una manera mucho más eficaz a este tipo de pacientes y de personas que sufren. Pero en ausencia de estos elementos en nuestra vida, ¿no? Tal vez no han estado al alcance, no hemos tenido una orientación en este aspecto. El Señor no nos ha dejado sin recomendaciones. Solamente son elementos de fe, es un paso de fe, es ver lo que no se ve y creerle a Dios y entender que lo de Dios, aun cuando no es tan sofisticado, ni tan elaborado, ni tiene esa profundidad científica aparente, hermanos, es una sabiduría que proviene del Creador.
y nosotros deberíamos tomar y captar estos elementos que están descritos en este capítulo y mirar a ver por la gracia de Dios y llenos de su espíritu y de dolor por esta humanidad, apresurarnos a ver cómo le podemos ayudar a todos aquellos que están deprimidos, desalentados, que se sienten culpables y que las emociones los están manejando. Yo últimamente he estado revisando alguna literatura al respecto, tal vez preparándome un poquito para un seminario que de esta índole se va a celebrar en Brasil. Y he estado leyendo algunos aspectos, algunos apartes, antes de ir al libro del Ministerio de Curación. Yo quiero leerle algunas líneas que he rescatado de libros, pues, escritos tal vez por especialistas en la materia, por pastores, en fin. Por ejemplo, esta: el amo del pecador son sus deseos. Y esta otra me llama mucho la atención: la mente debe gobernar los deseos, pero si es al contrario, la mente pierde control sobre la vida. Bajo esta situación se encuentran todas estas personas que presentan disfunción mental. La Fundación Las Delicias, paréntesis, atendía hasta hace poco, cuando yo trabajaba allí, hace tan poco tiempo, atendía dentro de los ciclos de pacientes que llegaban, pues las personas con las diferentes patologías, y si venían con este tipo de problemas mentales como depresión, angustia, ansiedad, culpa, etcétera, pues lo recibían dentro del mismo ciclo y básicamente se hacían las mismas cosas y se siguen haciendo las mismas cosas, pero hoy por hoy ellos han llegado a una idea formidable. Es una idea muy, pero muy, muy bonita, ¿no? Han tratado de abrir un espacio reservado para este tipo de situaciones. Y esos seminarios que están celebrando con cierto grado de periodicidad en la Fundación Las Delicias, entonces son seminarios de recuperación emocional. No le llaman tanto de salud mental como para, ustedes entienden, por razones obvias. Y los resultados han sido muy, pero muy bonitos. Hoy por hoy con el doctor Payán, en una finca que queda más o menos a 30 minutos de la sede de la fundación, un clima muy frío, muy fresco, un ambiente muy natural, muy alejado, recóndito diría yo, por allá en las montañas, desde donde se divisa parte del Quindío hermoso, ¿no?, del eje cafetero, una zona turística del país. Entonces allí piensan desarrollar un programita de esta índole y yo celebro esas cosas. Bueno, hasta hace muy poco no teníamos tal vez inquietudes en ese sentido, no habíamos aterrizado la idea de cuáles eran las cosas que estaban verdaderamente convirtiéndose en detonantes de estos problemas, pero hoy por hoy se ha entrado a estudiar, a analizar un poco más la situación y entonces tratan de darle al asunto formulaciones a manera de estrategias que se conviertan en una solución y en una respuesta para este tipo de problemas. ¿Saben qué creo yo, hermanos? Que deberíamos hacer este tipo de seminarios para prepararnos nosotros también para eso. Si lo llegamos a hacer de esa manera, de una forma juiciosa y cuidadosa, muy sistemática y organizada, podríamos adquirir algunos elementos que fácilmente nos permitirían, por la gracia del Señor y con esa fuerza que nos da, ¿no?, tener una conexión con el cielo, una conexión íntima, nos permitiría explorar este tipo de campos donde la humanidad está golpeada en este aspecto. Si no lo hacemos, o si por lo menos no capturamos lo que el Señor nos ha dejado en su palabra tan sencillo, en ausencia de otras estrategias y elementos un poco más sofisticados, yo me temo que caigamos en lo que dice en algunos apartes de este capítulo, que estemos repitiendo la historia del sacerdote y del levita, hermanos. Pienso que deberíamos considerar con seriedad el asunto. Si nos hemos embarcado en el proyecto del Ministerio de Curación, es porque Dios nos está queriendo decir a gritos algo, entendámoslo así. Es que un aspecto más de su gracia y de su misericordia se abre delante de nosotros,
Y ahora escúchenme lo que les quiero decir a ustedes, hermanos oyentes. Es porque Dios sabe que si nosotros nos embarcamos, no solamente como oidores en este proyecto, sino que ahora esto logra palpitar y hacernos abrir un poco más generosamente hacia el dolor emocional o en otros aspectos de esta humanidad, esta herramienta será un elemento terapéutico que a manera de boomerang regresará sobre nosotros, dejando verdaderamente efectos benéficos sobre nuestra vida. Yo reconozco delante de ustedes que quien contribuye a salvar a otros está gestando su propia salvación, y quien se anticipa a servir a la humanidad y atender los clamores y el dolor que tiene el hombre moderno, está necesariamente, porque así trabaja Dios, esta es la economía del cielo, ¿no? Y esta es la naturaleza del gobierno de Dios, necesariamente estará incrustando en su corazón y en su mente elementos que le van a permitir de una manera preventiva pues poder manejarse en términos de su salud emocional y de su salud en otros aspectos, porque tengo la convicción de que ayudar a otros es una herramienta terapéutica para nosotros. Bien puede ser preventiva o curativa, como usted quiera llamarle. De manera que les invito para que analicemos estos puntos, los consideremos con la seriedad que ello pues realmente tiene, con la profundidad que se nos demanda, ¿no? La profundidad de corazón y ante todo espiritual, y que aunque lo que voy a compartir con ustedes sea muy sencillo, pues miremos a ver cómo profundizamos un poco más el asunto y nos convertimos entonces en herramientas ayudadoras que el cielo implementa en favor de las personas que se encuentran en esta situación. Yo no voy a decir lo que voy a decir ahora, pues con un cierto orgullo espiritual ni nada de esas cosas. El Señor me proteja. Pero tengo un hermano muy querido, un hermano de la fe, que está pasando actualmente por un momento de esta índole. Nosotros nunca nos imaginamos que un colaborador de esa talla, un hombre que se ha entregado sin reservas, un hombre serio, estructurado, maduro, espiritual, profundo, convencido y un gran amigo, nunca yo me imaginé que fuera a caer en una situación de estas, pero eso es lo que pasa con él hoy por hoy. Y hace poco que le estreché la mano y lo visité y lo vi con lágrimas en los ojos, porque a menudo lloran, ¿sabe, hermano? A menudo estos pacientes lloran. Él me dijo, hermano, cualquier cosa que nos suceda en la vida, pues yo no sé, yo diría, me dijo él, podría ser un poco más llevadera, pero que le toquen la mente a uno es algo que tú no alcanzas a comprender. En este sentido, el diablo me ha dado un golpe mortal. Cuidemos nuestra mente, hermanos, cuidemos. Elena White dice que si el cielo lo permite y si nosotros también se lo permitimos, nos va a desquiciar, es la palabra que ella utiliza. De manera que tenemos que ser muy cuidadosos, cuidemos la familia, cuidemos los hijitos, tengamos cuidado con la internet, hermanos, tengamos cuidado con lo que ellos ven, no los dejemos solos, no sé, tengamos ese sentido de responsabilidad paterna y materna que Dios nos ha dado y cuidemos de nuestras criaturas. Al ver a mi compañero en esa situación, yo digo tan fácil que es caer uno en un episodio y en un problema de tanta complejidad como esa. Bueno, hemos querido hacerle un seguimiento y un acompañamiento, así sea telefónico, al compañero de andadas y de milicias espirituales. Y yo no tengo muchas herramientas. Yo no he asistido a los seminarios de salud mental. Estos empezaron a desarrollarse casi que después de mi partida de la Fundación Las Delicias, de manera que no he tenido el privilegio de estar allí para ver cómo es que se maneja el asunto. No he recibido clases de psicología ni de psiquiatría, salvo, hermanos, dentro de la psicología que la Biblia nos puede plantear y dentro de lo que el amor de Dios como manera de perspicacia nos puede dar para tratar este tipo de problemas, ¿no? Este tipo de situaciones de la mente
y en fin, todo lo que tiene que ver con el dolor y la angustia de la humanidad. Y entonces lo único en este acompañamiento que he podido hacer es sacar a relucir las promesas más hermosas de la Biblia. Hablarle del amor incomparable del Señor al compañero. Decirle que el dolor y la cruz son elementos casi que obligados dentro del discipulado. Y aconsejarle que eleve su voz en un sentir clamoroso como lo hizo Jeremías en tiempo de lamentaciones, cuando dijo: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, o Habacuc, cuando en tiempo de crisis, cuando todo había sido arrasado, él llegó a decir: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Ustedes recuerdan muy bien la proclama de Habacuc, mis hermanos queridos, cuando termina ese libro de manera brillante, y este hombre que en tiempo de necesidad, de crisis, de golpe y de angustia al pueblo, elevó su clamor en reconocimiento y alabanza a Dios, me inspira. Y he tratado de llevar todas estas notas inspiradoras de su palabra hasta las instancias doloridas de la mente de mi compañero. Y créanme, hermanos, lo he visto sonreír. Justamente hoy di una llamadita para él. Y después de haberle hablado de ciertas cosas de estas, porque solamente puedo hablar del amor del Padre, solamente puedo yo preguntarle a la humanidad quién es Jesús para ti, solamente puedo hablar del incomparable amor del Señor, de esa gracia, ¿no? Como estudiamos en el capítulo anterior, esa gracia que vino en busca de nosotros, que nosotros no buscamos, que no se nos concede ni se nos confiere porque seamos dignos, sino al contrario, porque estamos tan mal, tan rematadamente indignos somos, que se puso en ejercicio a manera de iniciativa divina, de increíble iniciativa de su amor, se puso en ejercicio en favor de todos nosotros los pecadores. Y hablando de todas estas cosas, al finalizar la conversación telefónica me dijo: te agradezco el rico momento que hemos pasado. Yo he sentido al estar con él, hermanos, que inmediatamente se difunde, yo no sé, una cierta atmósfera muy espiritual que hace que la confianza de aquel compañero se consolide. Y he llegado a decirle: acepta el retiro que el Señor ha abierto para tu vida. Si lo aceptas y mantienes la comunión con Él, si esperas en el Señor, como dice Jeremías en Lamentaciones 3, de manera recurrente, casi 4 veces en pocos versículos, menciona la necesidad que tenemos de esperar a Dios. Te digo, si esperas, el Señor te dará nuevamente el punto de partida, y tú en un ministerio de consolación para los abatidos y flagelados emocionalmente por estos dardos malignos del infierno, podrán entonces ser consolados con la misma consolación con la cual tú has sido consolado en el tiempo cuando más afligido te encontrabas. Lo que estoy tratando de decir para todos ustedes, hermanos queridos, es que no nos sintamos ni concluyamos que somos incapaces para atender esto. Otros lo pueden hacer de una manera mucho más elaborada y estructurada, pero en ausencia de ello, aquí están los elementos que para el dolor emocional, para los vicios, para los resultados de la intemperancia y para todos aquellos que, desconociendo las leyes de la naturaleza, las leyes de la salud, ahora se encuentran en condición de beodez, de adicción, de alicoramiento, de esclavitud a los estupefacientes, y yo no sé a cuántas otras cosas más, porque hasta la religión se nos puede convertir en una adicción, hasta el trabajo, hermanos, y cuántas otras cosas más, hasta el sexo, la comida. Tratamos de paliar ese dolor emocional y esa angustia que existe allí, y eso apenas es una anestesia, pasa momentáneamente, pero eso se mantiene de esa forma. Entonces, en vista de todos estos puntos y detalles,
El Señor nos ha revelado esto y yo les voy a decir a ustedes, les voy a sugerir que entremos a estas declaraciones con fe, hermanos, con fe. Lo de Dios es todo por medio de la fe. Lo de Dios aparentemente no es científico ni tiene respaldo en el método científico que tiene como base la ciencia, pero lo de Dios es por fe. Un corazón lleno de Dios, ya ese es el formidable punto de partida. En ausencia de eso, bueno, lo otro puede dar medianos resultados, pero no como nosotros quisiéramos. Página 128. Página 128. Aquí está lo primero. Es muy sencillo. Dice así: muchas veces, al ayudar a los intemperantes y a todas estas personas afectadas mentalmente, deberíamos primero, conforme a lo que Cristo hizo tantas veces, atender a su condición física. Fíjense ustedes que me llegó justamente esta noche una información por el WhatsApp, y yo quisiera que ustedes me acompañaran un momentito, hermanos. Un instante, mis queridos hermanos. Estoy tratando de conseguirlo aquí. Les pido un momentito de paciencia, por favor. Bueno, aquí está, hermanos. Casi que no lo consigo. Me llamó poderosamente la atención esto. Dice así: ¿sabías que en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más popularidad y éxito enseña cómo aprender a ser más felices? La clase de psicología positiva dictada por el doctor fulano de tal atrae 1.400 alumnos por semestre y 20% de los graduados de Harvard toman este curso electivo. Según el profesor, la clase que se centra en la felicidad, la autoestima y la motivación les da a los estudiantes herramientas para conseguir el éxito y encarar la vida con más alegría. Este profesor de 35 años, que algunos consideran el gurú de la felicidad, destaca en su clase 14 consejos. Aquí está lo que me llamó la atención. ¿Cuáles son los 14 consejos que Ben Shahar, el profesor, destaca como claves para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuyen a la generación de una vida positiva? Voy a leerles algunos. Tip número 1. Pónganle cuidado a esto. Agradece a Dios por todo lo que tienes. Elena White ya lo dijo, ¿no? Ustedes cultiven, ¿no? Cultiven, acostúmbrense, hagan el hábito de agradecer a Dios por todo. Un corazón agradecido, una mente agradecida es verdaderamente protección para el individuo. Luego dice, práctica actividad física. Voy a leer apenas, no leeré los comentarios. Por ejemplo, este tip número 3. Desayuna, no te saltes el desayuno. Miren cómo todo se parece a lo que está formulado para nosotros como estilo de vida, ¿no? Tip 4. A ver, salto este. Enfrenta tus retos con confianza. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de los seres queridos. Siempre saluda y sé más amable. Miren qué sencillo. Miren qué sencillo y viene de Harvard. Usa zapatos que te queden cómodos. Increíble, ¿no? Cómo la autoestima, cómo la condición emocional de una persona y todos estos aspectos pueden contribuir, tan sencillos que se ven, pero miren, son recomendados, como dice por el gurú de la psicología. Luego dice, cuida tu postura, escucha música, alaba a Dios,
Y luego dice este otro, tip 12, lo que comes tiene un impacto en tu estado de ánimo. Eso fue lo que tal vez tratamos de desarrollar y de presentar en la primera parte de este capítulo. Como hablando acerca de Juan el Bautista, recuerden ustedes. Y me llama mucho la atención que este estudio de Harvard, que tiene mucho de viso científico, en el tip 12, sugiere que lo que come tiene un impacto en el estado de ánimo. Y luego el tip 13, arréglate y siéntete atractivo. Y el último, cree fervientemente en Dios. Bueno, ¿quién podría ante estas recomendaciones tan sencillas que he leído para todos ustedes en esta oportunidad, quién pudiera creer que realmente pueden contribuir a la felicidad de una persona? Sin embargo, este curso electivo lo toman, ya ustedes vieron cuántas personas lo toman en la Universidad de Harvard. Ahora yo, teniendo esto como punto de comparación, vuelvo a lo que está en el Ministerio de Curación y ahora sí me inclino. Y por la fe, sujetemos estas propuestas, estas recomendaciones de Dios para ayudar a las personas que pasan por este tipo de situaciones. Dice aquí, como Cristo lo hizo, atiendan a su condición física. Ya vimos lo que dice Harvard. Ahora necesitan alimentos y bebidas sanas, no excitantes, como lo que dice Harvard, miren, ropa limpia y facilidades para asegurar la limpieza de su cuerpo. No se nos puede olvidar que la higiene en este aspecto denota qué poder queremos nosotros que domine nuestra vida. Un hogar sucio, rincones por donde nunca pasa la escoba ni el trapero. Y una persona que no se baña, no se asea, no se hace limpieza increíble. ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la atmósfera que atrae? Tan sencillo, yo prefiero creerle a Dios. Y reitero, en ausencia de otros elementos mucho más sofisticados y mucho más pomposos, yo pienso que con estas recomendaciones del Señor, como estamos empezando a leer, sería suficiente, basta con creer en ellas. Sigue diciendo, necesitan estas personas que se les rodee de influencias sanas, cristianas y enaltecedoras. Luego dice, en cada ciudad debería haber un lugar donde los esclavos del vicio hallarán ayuda para romper las cadenas que les aprisionan. Párrafo siguiente de la página 128. Vamos al segundo. Al tratar con las víctimas de la intemperancia, debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Recuerdo la pregunta el día anterior de la hermana Rosemary. Aquí hay contestación para eso. Y viene otra recomendación, sean pacientes y tolerantes con ellos. Fíjense, hermanos, el trato. Vamos a mirar un capítulo más adelante que se llama en el trato con los demás, ¿no? El trato mutuo. Y habla justamente de la tolerancia, de la simpatía y el dominio propio. Bueno, si queremos colaborar en esta obra, necesitamos justamente desarrollar esta virtud, ¿no? Este atributo en nuestra vida. Hay que ser pacientes y hay que ser tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior repulsivo, antes acordados de la preciosa vida por cuya redención Cristo murió. Dice luego, al despertar el borracho a la conciencia de su degradación, haced, aquí está la otra recomendación, cuanto sea posible por demostrarle que sois amigos suyos. No pronunciéis una sola palabra de censura. No le manifestéis reproche ni aversión por vuestros actos o miradas. Muy probable es que esa pobre alma se maldice ya a sí misma. Fíjense ustedes, hermanos. ¿Sencillo o no? Claro, muy difícil, imposible para el corazón que no está lleno de Dios. El corazón que no tiene a Dios en sus noticias, ni en la prioridad en su vida y en sus afectos, pues es muy difícil dar este trato como el que Cristo dio. ¿Cuándo censuró? ¿Cuándo censuró al pecador Jesús? ¿Cuándo?
cuando hizo una censura y una denuncia ante los escribas y fariseos hipócritas. Bueno, eso estaba matizado con lágrimas, con ese dolor de la misericordia, ¿no? Con esa gracia que busca el rematadamente indigno, pero que era rechazada y era desconocida por ellos, no la aceptaban. Pero a ninguna otra persona, por abatida que estuviera en el pecado y arrastrado al mismo por el diablo, Jesús tuvo una actitud esa y Él nos recomienda hagan lo mismo y ustedes verán extraordinarios resultados. Recuerden unos párrafos anteriores en este libro. Si logramos hacer que los enfermos, en este caso los adictos, los ansiosos, los intemperantes, lo que ustedes quieran, los que han hecho de su aparato emocional el amo de sus vidas y que se les ha convertido en este caso como en una adicción, entonces a todas esas personas, si logramos hacer que pongan su mano y su mirada en el médico divino, la promesa es, y la formulan, labios que no mienten, ni engañan, ni exageran. Veremos resultados extraordinarios. Entonces no le manifestemos reproche. Luego dice, muy probable es que esa alma ya se maldice a sí mismo. Aconseja al Señor, ayúdenle a levantarse, díganle palabras que le alienten a tener fe, procuren establecer todo buen rasgo de su carácter, enséñenle a tender las manos al cielo y muéstrenle que es posible llevar una vida que le gane el respeto de sus semejantes. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinan? Un incrédulo no daría, como decimos en nuestro país, acá en Colombia, no daría un peso por estas recomendaciones. Y saben, yo he pensado mucho antes de hablar con ustedes esto hoy. Y yo decía, ¿qué puedo decir? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Para que todos podamos entender, hasta un servidor, que son las recomendaciones de quien es sabio, quien no se equivoca. ¿Cómo hacemos para desarrollar la misma actitud de Jesús, que se apoyó en la sabiduría y en el poder del Padre? Por esa razón es que nosotros somos cristianos enfermos y frágiles, vulnerables, porque no nos hemos apoyado en la sabiduría y en el poder de Dios y creemos que la ciencia sabe más que Dios y vamos a preguntarles a ellos. Pero insisto, hermanos, en ausencia de todos esos elementos que a nosotros nos parecen que verdaderamente tienen precio y valor, un alma llena de amor, de consideración por los demás y llena de fe, acepta estas recomendaciones de Dios y con sencillez y humildad trata de desarrollarlas y presentarlas ahora a aquellos que están verdaderamente en vidas miserables. Esta otra, miren, aunque la voluntad esté depravada y débil, hay para ese hombre esperanza en Cristo. Entonces luego dice, aliéntenle a que mantengan firme la esperanza que le ofrece el Evangelio. Y miren aquí, abran la Biblia ante el tentado que lucha, léanle una y otra vez las promesas de Dios que serán para él como hojas del árbol de la vida. Y sigan ustedes esforzándose con paciencia hasta que con gozo agradecido la temblorosa mano se aferre a la esperanza de redención por Cristo. Hermanos, créanme que yo he vivido esto. Yo he visto llegar a nuestros centros de salud gente muy golpeada y maltratada, llorando. Y en pocos días veo unos cambios en su rostro, en su apariencia, como que la estima se eleva, se recobra la dignidad que estaba pisoteada y perdida. Y yo no sé, hermanos, pareciera que entraran en una esfera superior. En Cristo lo podemos. Más abajito dice, debéis, ahí no termina nuestro trabajo, debéis seguir interesándoos por aquellos a quienes queráis ayudar. De lo contrario, nunca alcanzaréis la victoria. Siempre los tentará el mal. Una y otra vez se sentirán casi vencidos por la sed de las bebidas embriagantes, dice en este caso, no puede ser de otras cosas. Puede que caigan, escuchen esto, y vuelvan a caer, pero no cejéis por ello en vuestros esfuerzos.
siempre habrá que considerar que las caídas y recaídas se encuentran dentro del proceso, hermanos, y que esto es un proceso. No se consiguen formidables y extraordinarios resultados de la noche a la mañana. Milagros tipo tronar de dedos no existen. Son un proceso de desarrollo porque Dios quiere desarrollar el carácter y quiere respetar profundamente ese aspecto de la voluntad que Él ha dejado en la mente de cada uno de nosotros, la libertad de escogencia y de elección, o el libre albedrío, como nosotros le llamamos, de manera que aun cuando hayan traspiés y trastabilleos en medio del proceso, entendiendo que es un proceso y que la caída no debe desalentar ni a él ni a uno, que está haciendo el monitoreo y el acompañamiento, pero que si éstas se presentan, cómo redoblar los esfuerzos y renovarlos para hacer que esta alma no se desaliente. Interesante y bonito trabajo. Nos aconsejan aquí que es bueno seguir interesándose por ellos y no cejar en los esfuerzos. Más abajo dice, salto las líneas, y en el último párrafo de la 129 dice, muchos de los atraídos a Cristo carecerán de valor moral para proseguir la lucha contra los apetitos y pasiones, pero el obrero no debe de desalentarse por ello. Recaen tan solo los sacados de los profundos abismos, no, también nosotros, ¿verdad? Y una recomendación final que encontré en la página 136 para ir terminando casi esto, hermanos. Aquí encontré lo siguiente. Página 136. Encareced al tentado a que no mire las circunstancias, a que no mire a su propia flaqueza, ni tampoco a la fuerza de la tentación, sino que mire el poder que Dios le ofrece, el poder de la palabra de Dios y toda la energía, el dinamismo y la fuerza que en ella hay. Ayúdale a que crea en eso, dice aquí, hermanos. Y de la página 132 regreso. Dice, los que luchan contra el poder de los apetitos deberían ser instruidos en los principios del sano vivir. Casi que a propósito me he reservado esta para el final. Ya les he dicho anteriormente, la teoterapia, las palabras de aliento, de esperanza, el fuerte apretón de manos, todo tiene su lugar. El acompañamiento riguroso que hagamos, la confianza que mantengamos en ellos, el no flaquear ni desalentarnos ante sus caídas y recaídas, todo tiene un lugar. Pero si no hay una modificación, si no se toca el estilo de vida de la persona, creo yo que no alcanza, mis apreciados hermanos. Recordemos que el componente físico del hombre tiene mucho que ver con su aparato emocional. Y justamente leía hoy la influencia que tiene el chocolate y la grasa sobre el hipotálamo, las grasas de origen animal, y casi que en general, ¿no? Porque debemos ser cuidadosos hasta con las grasas de origen vegetal, pero el chocolate, hermanos, el chocolate, digamos que controla de tal manera los centros de la saciedad del hipotálamo, que hace que realmente este centro pierda ese reflejo que ejerce sobre los centros digestivos o sobre los órganos digestivos, y entonces su calidad de protección contra la ingesta copiosa de este tipo de productos se desvanece. Una cosa tan sencilla, hermanos, una cosa tan sencilla. ¿Quién va a creer que allí en la mesa hay suficiente respuesta en ausencia de otra, dice Elena White? En ausencia de otra en la mesa hay suficiente respuesta para que nosotros entendamos por qué nuestras desgracias espirituales, emocionales y de otra índole
Entonces, de la página 132, creo que deberíamos tener muy en cuenta esta recomendación. Los que luchan contra el poder de los apetitos deberían ser instruidos en los principios del sano vivir. Debe mostrárseles que es la violación de las leyes que rigen la salud al crear condiciones enfermizas y apetencias que no son naturales. Entonces echan los cimientos del hábito de la bebida, dice aquí, y solo viviendo en obediencia a los principios de la salud pueden esperar verse libertados de la ardiente sed de estimulantes, contrarios a la naturaleza, mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos. Deben cooperar con Dios obedeciendo a sus leyes morales físicas. Y redondea todo esto diciendo en el párrafo siguiente, 132, repito, redondea esto de esta manera: a los que se esfuerzan por reformarse se les debe proporcionar ocupación. Y se aliéntese todo esfuerzo hacia el sostenimiento propio, que fortalecerá el sentimiento de dignidad personal y una noble independencia. Además, la ocupación de la mente y el cuerpo en algún trabajo útil es una salvaguardia esencial contra la tentación. ¿Quién habló aquí? El profesor de Harvard, que habla acerca de la felicidad y la autoestima, curso que recibe un altísimo porcentaje. Los cursos electivos reciben un altísimo porcentaje de los estudiantes y ha sido considerado, como bien oyeron ustedes ahora que les leí, el gurú de la psicología. Y miren 14 tips o recomendaciones que él da, 14 tips tan sencillos, pero tan parecidos a lo que Dios dijo. Esto me remonta a mí, a aquellos momentos cuando la misma universidad, Harvard University, sacó una pirámide nutricional tan parecida a la que nosotros manejamos. Qué cosa asombrosa, cuánto parecido entre esa pirámide nutricional donde nosotros pues realmente hemos descargado todas nuestras apreciaciones y recomendaciones al mundo que nos recibe cuando damos cursos de cocina, de nutrición y de estilo de vida saludable. Y esa pirámide de esa universidad, ¿no?, que tiene un fundamento científico. ¿Quién es Dios para nosotros, hermanos? Recuerdo las palabras del profeta Jeremías para ir concluyendo. No se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, sino alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Finalizo. Dios le dio al hombre la libertad de elección, porque este capítulo está hablando del poder de la voluntad. Voy a dejarlo para que ustedes lo vuelvan a estudiar. Son más o menos las mismas páginas de la 47 del Camino a Cristo. Tiene otros aspectos que aparecen también en Mensaje para los jóvenes y en otros escritos de Elena White. Y hay algunas cosas allí que son complementarias, ¿no? Ni más faltaba. Pero hablando acerca del poder de la voluntad, como ese poder que gobierna la naturaleza del hombre, yo me permito discriminar dos términos delante de ustedes. El primero, la decisión, y el segundo, la determinación. Escúchenme bien, la decisión se orienta hacia arriba. La fuerza de la voluntad que gobierna la naturaleza del hombre es cuando ésta está debidamente encaminada a aferrarse a Dios y a reconocer, como dice el primer paso en este programa de recuperación de los alcohólicos anónimos, que Dios es la fuerza, que el adicto no puede por sí mismo nada, que no tiene ningún valor moral, ninguna fortaleza, no hay nada en él que le recomiende el éxito en su vida, sino simple y sencillamente, si encamina su voluntad a Dios, se toma de la mano y ahora recibe la fuerza del Señor, podrá entonces prevalecer sobre sus inclinaciones y sobre los fuertes estímulos del exterior que recibe para seguir siendo un beodo, en este caso,
como sostiene el capítulo, a los adictos a las bebidas alcohólicas. Esa es la decisión, encaminada a Dios, el poder que nos gobierna, hermanos. La voluntad, si la encaminamos a Dios, todo lo podemos. Pero ahora queda otro aspecto. Y ese otro aspecto está ni más faltaba señalado aquí, cuando leí, mientras confían en la fuerza divina para romper las cadenas de los apetitos, deben cooperar con Dios. La decisión se encamina a Dios, pero la determinación le da al hombre el valor de resistir hasta la sangre para combatir el pecado que lo asedia y romper las cadenas por la gracia del Señor que lo han mantenido atado y sostenido al reino de Satanás. ¿Quiénes quisieran adelantarse en esta mañana de este nuevo día y decirle a Dios, Señor, quiero participar, según Isaías 63, de esa gloria tuya, rompiendo los haces de opresión, el yugo de esclavitud, llevando a los cautivos a la libertad, hablando del año agradable de Jehová? El mundo aguarda la manifestación de los hijos de Dios, y por favor no olvides, será tu salvación y la mía, será un elemento terapéutico para ti y para mí, y yo más bien quisiera decir, será un elemento de prevención de muchos males para ti y para mí, porque lo de Dios es completo, abarcante, pero sencillo, gratuito y razonable. Dios nos guarde y nos dé fe en su palabra, es mi deseo y oración en este día. Amoroso Señor, gracias porque no nos has dejado en el desamparo. Gracias, Señor, porque despiertas nuestra admiración en esta hora al ver cómo te anticipaste al dolor y a los conflictos que habría de experimentar el hombre en esta hora final. Y gracias porque aunque tu pueblo sea sencillo, casi que con pocas letras y sin mucho acervo académico, sin embargo tú has dejado herramientas para todos nosotros para que podamos colaborar contigo en la restauración del hombre que está enfermo, maltratado y a punto de perecer eternamente. Danos el sentir de Cristo, Señor, para responder a esta humanidad en ti y solo en ti. Y danos la fe para entender que estas sencillas recomendaciones tienen la impronta, el aval y la garantía del éxito que solamente el cielo da. Bendito sea, Señor. Sé el Señor de nuestra vida y ayúdanos para que otros te conozcan y te reconozcan como el Señor y el libertador de las suyas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.